Bienvenidos a todos. Es un gusto para Scandia tenerlos acá reunidos. Hoy quiero dar la bienvenida a 5 importantes panelistas que nos acompañan el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Diego Mora de BlackRock. Quiero dar la bienvenida también a Eugenio Isla de Franklin Templeton, a Eric Figueroa de MFS, a Florencio Mas de Beacon Investments y a James Whitelaw de Da Vinci Trusted Partner. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy. Gracias por la compañía. La idea es un panel de mercados en el cual discutamos un poco lo que ha venido sucediendo a nivel internacional, lo que ha sido este año 2020, particularmente desde los temas de pandemia de marzo y también un poco ver lo que puede suceder de cara hacia el 2021. Les contaré un poco la dinámica de este panel. Básicamente lo que queremos hoy es tratar unos temas macro, unos temas grandes, pondré digamos los temas, haré digamos algunas apreciaciones y a partir de eso quisiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes sobre estos temas. Si bien podríamos hablar acá días enteros porque la situación económica, la situación financiera, la situación de los mercados internacionales así probablemente lo exija para los próximos meses, pues realmente los temas los queremos acotar sobre 5 grandes puntos que creo que son muy relevantes en este momento. El primero básicamente es la situación económica, particularmente de Estados Unidos, que sigue siendo la economía más grande del mundo y también algo de América Latina que surge, digamos, de conversaciones con muchos de los inversionistas que preguntan recurrentemente sobre cuáles son los desarrollos económicos. Estados Unidos, pues yo creo que ustedes lo conocen bastante bien, pero para que toda la audiencia lo tenga presente, pues ha visto una desaceleración económica bastante fuerte, ha visto caídas en su Producto Interno Bruto del cerca del 9%, pero sobre todo ha visto unos incrementos en tasas de desempleo que no se habían visto ni siquiera en crisis pasadas, particularmente en la crisis de 1929, entrando digamos también en la década de los 30. Esto ha llevado a algunas situaciones que son particularmente interesantes, como por ejemplo un aumento del subempleo en Estados Unidos, un aumento digamos también del número de personas que duran más de 27 semanas buscando un nuevo empleo, y mucha gente que ha salido de algunos indicadores económicos como la fuerza de participación económica o que son personas digamos que dejaron de buscar empleo porque no lo van a encontrar y eso tiene algunas implicaciones. Pero también hemos visto cosas muy relevantes como por ejemplo un incremento en las bolsas internacionales, el Standard & Poor's superando los 3.600 puntos, el Dow Jones superando los 30.000 y ni qué decir por ejemplo del Nasdaq o de las acciones tecnológicas que realmente han tenido una subida significativa llevándonos a máximos históricos, pero también, y esto digamos para todos ustedes, abriendo muchas dudas sobre cuál es el potencial digamos de las bolsas en el futuro. Quisiese también discutir mucho lo que es el tema de mercados emergentes, entonces pues porque se empiezan digamos a conocer algunos temas respecto a la potencialidad que generan los emergentes para el año 2021 y lógicamente un tema de monedas que está muy sobre la mesa y que es muy relevante para las personas cuando piensan en inversiones internacionales. Entonces, nuevamente a James, a Eugenio, a Diego, a Florencio y a Eric, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Perfecto. Quisiese comenzar esta discusión y este panel de mercados preguntándoles un poco sobre la perspectiva que ustedes tienen de cara a Estados Unidos en el próximo año. Y aquí, Florencio Mas de Beacon Investments, ¿cuál es tu perspectiva para la economía norteamericana con base, digamos, en los indicadores que hemos visto para el año 2021 y la recuperación que se puede esperar?
Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Y gracias al equipo de Scandia por invitarnos a participar de este evento. Básicamente, digamos, lo que quiero destacar, y acá estamos mostrando números del Fondo Monetario Internacional, es que el año que viene va a ser un desafío importante para Estados Unidos, a todas las economías desarrolladas, diría yo. Digamos, las perspectivas de crecimiento, el año que viene difícilmente se recupere lo perdido este año. Con directa crecimiento para Estados Unidos del 3,1% para 2021. Y este año la caída de la recesión generó un aproximado de 4,4% de pérdida de PBI. Así que básicamente vamos a ver rebotes, ese rebote es suficiente para obtener lo perdido. Esto se repite también en la Unión Europea, Japón, Reino Unido. Por eso uno de los temas que nosotros vamos a hablar, y obviamente es la pregunta que creo que vamos a hacer mucho hincapié durante la charla de hoy, en nuestro caso, es la oportunidad y la resiliencia de los mercados emergentes. Tiene muchos desafíos para el año que viene. Vamos a hablar de la administración demócrata va a tratar, digamos, de llevar la agenda al Congreso y hacer leyes importantes para la relación se lleve a cabo, pero sin lugar a dudas, marcado que tiene el año que viene un montón de cosas por demostrar. Unidos. Y acá quisiera, digamos, aprovechar también para escuchar un poco la visión de Eric de MFES sobre parte, digamos, de lo que venían siendo las propuestas demócratas. Era un incremento en las tasas de tributación de las empresas, pasándolas del 21 actual a cerca del 27. Eric, ¿tú qué ves, digamos, en esa agenda demócrata y qué impacto podría tener, digamos, estos temas impositivos dentro de los mercados financieros de cara a los próximos años? Hola Manuel, y bueno, gracias nuevamente a ustedes por esta invitación y por obviamente la oportunidad de estar aquí con ustedes en el panel. Es muy buena pregunta. Te diría, obviamente, este año podemos y siempre hemos sido volcados a ver lo que hace la economía, lo que va a hacer la Fed, y este año estamos más pendientes que nunca sobre lo que es el ambiente político. Te diría en sí, lo que podemos ver en cuanto a tasas efectivas que se están viendo en lo que son las corporaciones, esa amenaza de que posiblemente nos vayamos de un 21 a un 35 o acá una reversa a lo que vimos en años anteriores, es factible, ¿no? Y es algo en lo cual la campaña, las promesas han sido hacer esto. Ahora, cuando uno realmente ve las tasas efectivas que muchas de estas multinacionales, estas corporaciones, conglomerados pagan, suele ser inclusive menor al 21. O sea que creo que ese ruido que nos genera hay que ver quiénes van a afectar y quiénes no. Y donde creo que más podría impactar, lamentable, es aquellos que están sufriendo más estas consecuencias, que puede ser tus small and mid caps, ¿no? Sobre todo que puede tener mucho más pellejo en juego. Pero nuestro base case es obviamente dentro de lo que es este movimiento fiscal o lo que puede ser este movimiento de impuestos que se puede haber. Nuevamente, creo que es tomar en consideración las tasas efectivas y los loopholes que existen actualmente van a permitir obviamente estas corporaciones seguir de manera una u otra evitando, como quien dice, la bala. Entonces creo que más ruido genera y hay que estar, y es muy importante, creo que es el ruido que nuestro mundo, ustedes los clientes, todos nosotros estamos bombardeados por esta información y creo que es esos momentos donde tienes que estar muy alineado, obviamente con sus asesores en Scandia para ver, obviamente, qué impacto real va a tener sobre estas empresas las cuales consisten dentro de sus carteras. Y nuestro base case es que no va a ser tan severo para aquellos large caps, va a ser mucho más, como le dije, para los otros segmentos, como los small and mid caps. Gracias, Eric. Y acá tocas un punto importante que es la agenda, digamos, política y la agenda que puede pasar el presidente electo al Congreso. Pero también durante estos últimos días se ha venido discutiendo mucho lo que son los nuevos planes de ayudas en Estados Unidos. Estados Unidos, pues, básicamente para todas las personas que nos están viendo, ha aprendido la máquina de hacer dinero, el Banco Central, los indicadores económicos que seguimos los economistas como el M1, como el M2, que son básicamente temas monetarios, pues han crecido digamos de una forma bastante importante, creciendo 3, 4 trillones de dólares, pero también se ha incrementado mucho lo que es la deuda norteamericana.
Comenzamos antes de pandemia con una deuda que valía 100% del Producto Interno Bruto. Eran cerca de unos 22 trillones de dólares de deuda del gobierno federal en Estados Unidos. Y hoy estamos hablando de una deuda que puede costar 140% del Producto Interno Bruto norteamericano. Mal contados unos 27 y medio trillones de dólares. Aquí quisiera preguntarle, digamos, a Eugenio de Franklin Templeton, estos desarrollos, por ejemplo, digamos, de los niveles de endeudamiento, ¿qué consecuencias pueden tener para la economía norteamericana en los próximos años? Bueno, antes que nada, gracias por la participación, por poder estar en este panel, acompañado de estos colegas. Es muy buena tu pregunta, y creo que es importante resaltar que parte del crecimiento en cuanto a la base monetaria tuvo que ver no solo a cómo se buscaba afrontar la reciente pandemia, sino también una estrategia electoral de Trump de llegar mejor parado a las elecciones, ¿no? Entonces habrá que ver ahora con el cambio de gobierno en qué condiciones queda en cuanto a emisión. Y respecto al nivel de deuda, el gobierno americano se encontró con que tenía un escenario muy favorable para emitir por diferenciales de tasas muy, muy importantes respecto al resto de los bloques desarrollados, que aún hoy existen y tienen que ver con un alto nivel de liquidez que están volcando los distintos bancos centrales, que son hoy por hoy los grandes consumidores de deuda a nivel global, y que nos llevan a tener deuda a niveles negativos en muchos sectores del país, ¿no? Del mundo. Entonces, en este sentido, lo que vemos hacia adelante es que sigue habiendo una demanda y seguirá habiendo una demanda sostenida. Pero claro, obviamente eso lo que lleva al inversor, al individuo, es a no encontrar demasiado valor en la deuda de gobierno, y solo poder considerarlo más que nada como un refugio. Ahora, con el nivel de liquidez que estamos volcando, que se está volcando en el mundo y que puede llegar a disparar inflación, que si bien no es nuestro escenario base, es un riesgo de cola que tenemos presente. Hay que tener cuidado también con que la deuda nominal pueda quedar licuada ante un incremento de la inflación. Muchas gracias, y creo que es totalmente relevante esos puntos que acabas de tocar. Mencionaste, primero, las tasas negativas, y segundo, digamos, un tema de inflación. Y acá, lógicamente, con los temas de tasas negativas, hace un par de semanas vi un dato que me llamó mucho la atención, y es que si uno suma todos los bonos en este momento del mundo, deben costar unos 70 trillones de dólares, de los cuales 17, casi 18 trillones de dólares tienen tasas de retorno negativa. Portugal, hace 2 o 3 días, a principio de esta semana, lanzó una nueva emisión de deuda a 10 años con una tasa negativa. Y simplemente para poner en contexto a todos los asistentes, Portugal fue un país que, al igual, por ejemplo, que España, que Grecia, que Italia, todo el sur de Europa, tuvo unas dificultades fiscales muy fuertes a principio, digamos, de la década de 2010. 2011 fue un año muy, muy complicado. Pero entonces acá aprovecho, por ejemplo, para preguntarle a James de Da Vinci, con este digamos, enfoque de exceso de liquidez, de deuda, casi la cuarta parte de la deuda global está con tasas negativas. ¿Cómo puede un inversionista de perfil conservador encontrar valor, digamos, en bonos que en este momento luce muy complicado? Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo a Scandia. La única crítica grande que tengo es no poder estar ahí en la avenida 19 con 109.
15 años trabajando junto a Manuel, junto al equipo de Scandia. Hoy el mundo que estamos viviendo de COVID me hace estar desde Montevideo hablando con ustedes. A tu pregunta, Manuel, en cuanto a lo que está pasando de exceso de liquidez, que ya vio, bueno, justamente los diferentes colegas, que también es súper interesante, a mí esto lo que me trae, a mí esto lo que me da claridad es justamente lo opuesto, me da oportunidades. Cuando uno está viendo un exceso claro de liquidez, un exceso de cosas macro que se han ido un poco de las manos, por otro lado empiezo a encontrar oportunidades a la hora de invertir. Y es por eso, Manuel, sabes muy bien, conoces muy bien las cosas que hemos hecho juntos, que hay justamente productos en los que pueden ayudarnos. No me puedo olvidar de estar en Colombia 10 años atrás a un peso en los niveles de 1.800, 2.000, y el 16 de marzo de este año lo teníamos en 4.089, ¿no? Hoy lo tenemos en niveles de 3.400. Esas son oportunidades para deuda. Ustedes saben que los TES es una oportunidad gigante tanto para ustedes como que también para lo que es el mercado internacional. Y esas son las cosas que nosotros vemos como una gran oportunidad. Nosotros de vuelta, y me conocés a mí y hemos trabajado mucho tiempo juntos, de que el valor agregado de todo esto es poder darle al cliente en estos momentos de tanto cambio, obviamente de un nivel de liquidez que es nunca visto e inimaginado, oportunidades en otros mercados. Nosotros hoy, como comentábamos, los productos flexibles que puedan justamente estar tanto en deuda americana como global, es el valor agregado que vemos para ustedes. Y eso que estamos focalizados, y sí creemos que un grupo atrás que pueda justamente desarrollar y trabajar con ustedes un portafolio de inversión, eso es lo que da el valor. Y eso que creemos que justamente en este escenario podemos llevarlos tanto en cosas un poco más agresivas o cosas más estables, conservadoras, oportunidades para los diferentes clientes que ustedes tienen y justamente como estamos hablando en el día de hoy. Gracias, James. Tocaste varios temas que los voy a dejar dentro del tintero, por ejemplo, el tema del dólar, que yo sé que a todos los asistentes a este Scandia Global les interesa bastante, pero también hablaste un tema de oportunidades. Y aquí, digamos, en los temas de oportunidades, quiero dar paso y preguntarle a Diego de BlackRock sobre las oportunidades y sobre algo, digamos, muy interesante que hemos visto durante todo este año, y son las inversiones ESG. Y sé que BlackRock ha sido abanderado desde hace algunos años en este tipo de inversiones. Y para Diego, pues lógicamente la pregunta va a ser que nos recuerdes un poco qué son las inversiones ESG y por qué, digamos, se han presentado como una oportunidad este año. También para enmarcar, digamos, a la audiencia que estamos en este momento conectados, hace un mes largo vi unas estadísticas que JP Morgan le preguntaba, digamos, a los inversionistas en qué iban a invertir o qué activos iban a favorecer durante los próximos años, y el 48% de los que respondieron a la encuesta dijeron en ESG, y vamos a incrementar dentro de las carteras temas de ESG. Entonces, Diego, ¿por qué ESG se presenta como una oportunidad y qué realmente, digamos, en unas cortas palabras, es ESG para toda la audiencia que nos está hoy viendo? Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí siempre estar en estos eventos de Scandia. Me siento en casa a comienzos de mi carrera, hace no vamos a decir cuántos años para no ponernos rojos. Compartí pupitre con Manuel y para mí pues es un honor estar contigo, Manuel, hoy en este evento y hablarle hoy a los clientes de Scandia dentro de los que me incluyo. El tema de inversiones sostenibles, yo te diría, quisiera enmarcarlo en un par de puntos importantes. Por un lado, déjame dar un poco un contexto de nuestra visión de mercados para 2021 y de pronto más adelante entramos en detalle en cada uno de ellos. Para los más curiosos, si quieren buscar en Google, van a encontrar el Global Outlook 2021 de BlackRock, fue publicado esta semana, y hablamos de tres grandes temas. Uno, hablamos de un nuevo nominal, y lo que decimos ahí es, estamos en un mundo de recuperación económica. La economía, esperamos, continúe su senda de crecimiento
Y diferente a lo que nos dicta los libros de texto que en recuperaciones económicas los hacedores de política contienen un poco política monetaria y política fiscal para prevenir inflación. En este momento, tanto los hacedores de política monetaria, los bancos centrales, como los gobiernos en cuanto a política fiscal, van a continuar por el futuro cercano con unas políticas expansionistas, al mismo tiempo que la economía continúa recuperándose. Y eso nos hace estar optimistas en activos de riesgo, en particular en equities. En segundo lugar, pensamos que el mundo en cuanto a la geopolítica está dividiéndose con un mundo bipolar con China y Estados Unidos a un lado, y en ese sentido nos parece importante tener exposición a los dos polos y tenemos un overweight particular hacia China. Y la tercera vertical, y en esa me voy a enfocar en 2 minutos, tiene que ver con tendencias que venían desde antes y que esta pandemia ha acelerado. Y tal vez una de las más grandes es el tema de inversiones sostenibles. ¿Qué es esta historia de inversiones sostenibles? La definición que tenemos en BlackRock es incorporar variables no financieras, principalmente en cuanto a temas de medio ambiente, en cuanto a temas de lo social y en cuanto a temas de gobierno corporativo, en procesos tradicionales de inversión, con el fin de obtener mejores resultados financieros de largo plazo para los inversionistas. Es decir, no se parte de los valores, no invierto en inversiones sostenibles porque me parece bonito. Incorporo estas variables de sostenibilidad en mi proceso de inversión porque es lo correcto, es lo que se debe hacer desde el punto de vista fiduciario de cuidar por los intereses de los inversionistas. Déjame compartirte un par de datos y con esto cierro para no aburrirlos demasiado. El flujo hacia inversiones sostenibles ha venido aumentando significativamente, pero apenas estamos en los primeros innings, estamos en el comienzo. Los flujos hacia inversiones sostenibles en el 2020 hasta septiembre, que es donde tengo datos, han crecido cerca del 20%, mientras que la industria de asset management crece a tasas inferiores al 4%. Es decir, inversiones sostenibles creciendo significativamente más. Por ejemplo, en Europa, en la industria de asset management en Europa, el flujo hacia inversiones sostenibles fue de $100.000 millones. $100.000 millones. Eso representa el 70% del total de flujo de inversiones hacia la industria de asset management en Europa. 70% de los flujos hacia productos de asset management en Europa fueron hacia productos de inversiones sostenibles. Y dentro de la categoría de inversiones sostenibles, los fondos mutuos vienen creciendo a tasas cercanas al 14%, los ETFs creciendo a tasas del 127%. Los ETFs consolidándose como una categoría de instrumento por medio de la cual los inversionistas están teniendo acceso a estas inversiones. Entonces, 2 puntos. Primero, los flujos nos muestran que hay mucho interés de los inversionistas. Estamos apenas en los primeros innings de un cambio tectónico en las inversiones dirigidas a esas inversiones sostenibles. Y el segundo punto, y con esto cierro, Manuel, esto se está haciendo no porque los inversionistas de repente hayan dejado atrás sus objetivos financieros de largo plazo. Muy por el contrario. Eso se está dando porque para obtener mejores resultados financieros de largo plazo es importante incorporar variables de sostenibilidad en los procesos de inversión. Perfecto. Y Diego, tocaste un tema, digamos, importante, que son los flujos. Y claro, los flujos, digamos, han determinado mucho lo que ha sido los temas de retorno de muchas de las inversiones, y creo que ese 70% del que hablas hacia inversiones sostenibles, pues da un contexto de dónde los inversionistas han buscado valor. Sin embargo, también hemos visto una característica, y acá sé que algunos son abanderados, que son los temas tecnológicos, y muchos inversionistas preguntan por temas tecnológicos, y ahí aprovecharía otra vez a Florencio para preguntarle, uno de los fondos o una de las casas, digamos, de inversión que ustedes siguen, como Neuberger Berman, pues tiene una tesis, digamos, de inversión sobre los temas tecnológicos hacia futuro muy interesante, particularmente desarrollos, por ejemplo, como el 5G. ¿Ustedes cómo están viendo, digamos, el tema tecnológico, Florencio, teniendo sobre todo presente que este año lo que se denomina, digamos, las FANG, si uno lo quiere poner en contexto, que son las acciones de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, entre otras, pues han sido las que han jalonado sobre todo los índices accionarios en Estados Unidos. Entonces, ese tema tecnológico, ¿ustedes cómo lo están viendo? Y muy cortamente, cuál es, digamos, la oportunidad que se está generando en los mismos.
Sí, Manuel, a mí me hubiese encantado que hace 10, 15 años alguien me diga, tenés que invertir en Amazon, en Microsoft, en Apple, en la FANG, ¿no? Hoy no estaría acá hablando con ustedes, hoy estaría tal vez retirado descansando en una playa. Creo que con el tema del 5G se está dando algo muy parecido. Hoy se presenta una oportunidad hiper interesante en todo lo que es el desarrollo de las nuevas telecomunicaciones y el 5G y cómo va a impactar en nuestras vidas, en los negocios, en la manera de comunicarnos, en la manera de consumir. Es increíble el interés que hay en el mundo hoy por todo lo que está sucediendo con 5G y cómo, digamos, las industrias, sectores o incluso países están cambiando, digamos, su manera de operar, su idiosincrasia, inclusive culturas, ¿no? Y esto recién está comenzando. Te diría que hoy es uno de los fondos, una de las estrategias que más activos ha captado dentro de la casa de fondos Neuberger Berman, el fondo 5G Connectivity. Es un fondo súper interesante porque creo que inclusive no solamente engloba tecnología, de por sí, digamos, entendemos que la tecnología es inherente al 5G, pero también dado que vamos a cambiar la manera en que consumimos energía, en que hacemos negocios, transacciones, en que se hace minería o en que nos atendemos desde el punto de vista de la salud, 5G va a cambiar muchísimo, inclusive los índices de referencia que vamos a estar utilizando y la composición de esos índices de referencia. Así que creo que la gran noticia es que el mundo está cambiando para bien. 5G va a mejorar mucho la productividad, va a mejorar mucho las comunicaciones, va a mejorar mucho nuestra calidad de vida y esto está recién comenzando. Entonces, esto es un debate mucho más largo inclusive, ¿no? Pero el concepto con el cual quiero que se queden es que los próximos Apple, los próximos Amazon, los próximos Facebook están recién empezando a crecer, así que la oportunidad es única. Gracias, Florencio. Y acá quisiera, digamos, empatar con Eugenio. A principios, por ejemplo, digamos, del año 2020, también Templeton tenía, digamos, una tesis de inversión sobre tecnología bien interesante. Complementando un poco lo que dice Florencio, Eugenio, te doy paso. ¿Qué estás viendo tú qué estás viendo, digamos, desde el punto de vista de tecnológico para los próximos años? Cuando a finales del año pasado o principios de este año hablábamos con los clientes sobre las oportunidades en tecnología, veníamos de un año muy bueno, un año con más de 30 puntos de retorno y la gente te preguntaba, ¿hay oportunidades después del gran año que tuvimos? Preocupada por las valuaciones y con ciertos temores. Y la verdad que nosotros estábamos firmes con nuestra visión y las oportunidades que encontramos. Hoy estamos nuevamente en una situación similar, ¿no? Donde hemos tenido otra vez un gran año en el sector tecnológico, donde en aquel sell-off que tuvimos en marzo, las compañías tecnológicas fueron las que mejor defendieron y que a su vez fueron las que más rápido recuperaron. Y hoy la gente nuevamente nos pregunta, ¿sigue habiendo oportunidades en el sector tecnológico? Y la verdad que creemos que hay muchas oportunidades en línea con lo que comentaba Florencio, no solo en lo que es la tecnología 5G, sino en todas las distintas tendencias de transformación digital que estamos viendo y que la pandemia no ha hecho más que acelerar la adopción. Solo pensar lo que tiene que ver con la adopción de consumo online, de lo que es el e-commerce, la verdad ha llevado la pandemia a mucha gente que tenía tal vez cierto resquemor a incorporarlo, y una vez que se incorpora es algo que queda, ¿no? Y que lleva mucha comodidad y que tal vez obligados en un principio encuentran que tiene valor agregado. Poder estar teniendo esta reunión, como decía James, que le hubiese encantado estar en las oficinas allí por Colombia, pero estamos cada uno desde nuestras ubicaciones pudiendo tener este evento y estar hablando todos en tiempo real. No es más que otro claro ejemplo de cómo estamos
llevando adelante las oportunidades que han aparecido y que todavía creemos que quedan por delante. Perfecto. Y aquí, pues claramente, y sobre todo quiero preguntarle a Eric, la bolsa es mucho más grande, digamos, que la tecnología. Y quiero cerrar, digamos, el tema de bolsas para poderle dar contexto a otros temas que no quiero que se nos queden dentro del tintero. Las casas de inversión empiezan a ver el índice Standard & Poor's cerrando 2021 en niveles de 4.000 o por encima. Y esto pues lógicamente tiene unas implicaciones grandes, sobre todo desde los temas de ganancias por acción, que la última vez que leí dice una compañía en Estados Unidos debería tener unas ganancias por acción cerca de $195 en el 2021 para lograr, digamos, estos indicadores. Pero desde el punto de vista de MFS, ¿qué están viendo ustedes desde las bolsas y sobre todo desde la bolsa norteamericana para el año 2021? Entendiendo que la pregunta clave, Eric, es, pues mucha gente se pregunta si después de este boom de la bolsa durante todo este año no hay factores para alarmarse por la misma. Sí, a ver, Manuel, muchas gracias por la pregunta. Te diría, en línea un poco con lo que comentaron mis colegas, sin lugar a dudas sigue habiendo espacio. Nosotros también somos bastante, digamos, optimistas con lo que se puede esperar en el 2021 en cuanto a la economía americana. Y en cuanto a sectores, como tal vez comentó uno de mis colegas, es si hubiéramos tenido la lupa o tal vez el retrovisor viendo hacia 10 años, hubiéramos dicho, dejemos la diversificación a un lado, me vuelco a lo que es large cap, me vuelco a lo que es tecnología y me apago la luz y dejo todo tranquilo. Lo que estamos encontrando hoy en día es que, en nuestra opinión, estamos viendo un poco de rotación, ¿no? Y eso lo vimos por fin suceder en el mes de octubre y lo estamos viendo entre las primeras semanas de noviembre. Y esa rotación a lo que voy es que claramente uno de los sectores americanos que más rápido se recuperó fue tecnología, puede haber sido consumer discretionary, pero lo que se ha quedado atrás después de lo que fue la crisis financiera fueron sobre todo todos aquellos sectores que son componentes de value. Y en nuestra opinión hay que ver un poco más a futuro dónde hay oportunidades, porque a tu punto, Manuel, si estás viendo estas valorizaciones extendidas dentro de las carteras, creo que uno tiene que comenzar a no abandonar lo que ha funcionado, pero también mirar o echarle un ojo a aquellos otros sectores que son, como quien dice, las piezas que arman la economía. Puede ser desde materias básicas, una cosa que obviamente Colombia lo tienen bastante presente. Puede ser algunos como lo que es lo que sería consumer staples, lo que es defensivo. Estos son sectores que se quedaron en el olvido, industriales. Si ves más o menos lo que son sus ratios, pero algunos otros, en ciertos casos puedes poner el argumento, pues es que lo merecen, porque en los últimos 10 a 12 años no han dado. Pero si estamos viendo, y les doy un ejemplo puntual, que todo el mundo le huye en cierta manera, pero colocaré el argumento contrario. Vean las financieras. Las financieras post-2008 fueron de las más castigadas, y con nada razón, ¿no? Desde regulaciones, limitaciones de capital y demás. Pero si estamos viendo a futuro dónde hay oportunidades, hoy por hoy están más solventes que nunca. Han eliminado, por bien o mal, al accionista, han eliminado un montón de trabajos, lo cual les da aún más margen. Se están abriendo oportunidades para que puedan hacer buybacks. Entonces, estas son las cosas que quieres considerar dentro de las carteras. O sea, mi argumento o lo que es el argumento de MFS es no abandonen lo que esté funcionando. Sigan volcándose a estos sectores que les está funcionando. Van a seguir con ese movimiento, lo que le llaman momentum. Pero tienen que nuevamente echarle un ojo a aquellos otros como los que les menciono, los large cap value, en las financieras, las industriales, basic materials. Estas cosas suelen ser por texto, ¿no? Y si vemos lo que es del pasado, suelen ser en principios o mediados de lo que es una recuperación económica, quieres tener estos sectores dentro de las carteras. O sea que quiero dejarles con eso, porque creo que es muy importante. Tanto hemos escuchado, como les dije al principio, tanto escuchamos en la radio, a través de la televisión, a través de las charlas que tenemos dos sectores en los cuales escuchamos de todo el tiempo, y creo que este año y en adelante tenemos que ver un poquito más, abrir un poco más, y obviamente considerar estos tipos de asset classes, ¿no? Este tipo de sectores. Perfecto, Eric, y muchísimas gracias porque sí coincido mucho contigo sobre los temas de pues el momentum, pero también digamos algunos sectores rezagados. Quiero cambiar un poco de tema y la verdad es que no me puedo quedar con esta pregunta dentro del tintero porque hace unos meses hablábamos con Diego de BlackRock sobre mercados emergentes.
y recuerdo que BlackRock no estaba tan constructivo sobre mercados emergentes en ese momento, sobre todo por los fundamentales de muchos países emergentes, el alto endeudamiento, los déficits en cuenta corriente, los déficits fiscales, pero hoy hay una tendencia, Diego, hacia que los informes, por ejemplo, de investigaciones o de research de muchas casas a nivel internacional hablan de mercados emergentes como claves para el 2021. ¿Cómo ves mercados emergentes de cara al próximo año? Y si encuentras oportunidades. Es muy buena la pregunta, Manuel. Y el tema de mercados emergentes para todo tipo de inversionistas termina siendo importante. Y para nosotros, sentados en un mercado emergente, yo creo que aún más. Déjame enmarcar la respuesta en el segundo punto de los que yo mencionaba hace unos minutos, del outlook de BlackRock para el 2021, que es esta bipolaridad del mundo en el cual estamos viviendo. Estamos pasando de un mundo que estaba muy concentrado en Estados Unidos como un único polo, pasando a uno en el que China y Estados Unidos están a polos opuestos. Y en ese sentido, para los inversionistas es importante exponerse a los dos. Una estadística interesante: en 5 años China va a ser el 20% de la economía global. Y creo que en pocos portafolios de todo tipo de inversionistas, China representa cerca del 20% de los portafolios. Hay un underweight estructural para activos chinos en los portafolios del grueso de los inversionistas a nivel mundial. Entonces, el primer punto es ese mundo bipolar en el que estamos viviendo. El segundo punto es lo que comentaba antes, es decir, estamos viviendo un mundo en el que la economía global se está recuperando y los hacedores de política, tanto monetaria como fiscal, siguen siendo expansionistas. Es decir, esto implica básicamente un potencial riesgo de inflación, no demasiado alto, no vamos a estar en escenarios de hiperinflación ni más faltaba, pero probablemente con escenarios de inflación un poco más alto de lo que veníamos viendo en los últimos años. Y con los bancos centrales manteniendo tasas bajas por el futuro previsible, esto lo que implica de nuevo es tasas reales negativas. Entonces, cuando tú dices tasas reales negativas por el futuro cercano, implica que hay un espacio importante para acciones. Entonces, cuando tú combinas esas dos cosas, tenemos un view constructivo para mercados emergentes en cuanto a renta variable, en particular para economías asiáticas y en particular en cuanto a China. Sentimos que tanto para renta variable e inclusive para renta fija en China es un activo que los inversionistas han comenzado a mirar cada vez más con detalle. En cuanto a la renta fija, nuestro más reciente revisión táctica, pasamos la renta fija de mercados emergentes de un underweight a un market weight, es decir, estamos con respecto al benchmark en una posición estable en cuanto a exposición a deuda emergente. Y sé que vamos a hablar un poco más adelante acerca de otros temas. Dentro de ellos probablemente toquemos el tema de las monedas, pero en términos generales estamos viendo un debilitamiento del dólar frente al grupo de monedas globales. Cuando tú combinas esto pensando en un portafolio de renta fija emergente, tenemos cierta favorabilidad, digámoslo así, por renta fija de mercados emergentes en moneda local. Entonces, resumiendo, Manuel, estamos constructivos, tenemos un overweight para mercados emergentes, tanto por las dinámicas propias, pero sobre todo por la sensibilidad que tienen los mercados emergentes ante un escenario de crecimiento y de recuperación económico global. Eso en cuanto a renta variable, un overweight particular a China, y en cuanto a renta fija lo pasamos a market weight desde un underweight y en particular por la esperada depreciación del dólar, en particular en moneda local. Perfecto. Diego, y es que tú te me adelantas mucho a los temas porque sí, quiero tocar el tema del dólar
Y digamos que todas las cinco personas que nos acompañan hoy saben que he sido muy insistente sobre una debilidad del dólar en los próximos años y es un tema, digamos, que me encanta. Pero sé que James está que se habla sobre China y China, digamos, simplemente para enmarcar un poco, pues China es uno de los pocos países para los cuales las autoridades económicas a nivel internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o las otras, le ponen un crecimiento positivo a la economía este año de cerca del 2% y para los próximos años, sobre todo 2021, pues están hablando de un crecimiento cerca del 9%. Pero James, yo sé que tú también eres muy dado, digamos, a temas de China y sé que quieres complementar este view que nos dio Diego hablando sobre China. Entonces, muy rápidamente, 2 minutos sobre China y sobre emergentes para ver el view que ustedes tienen en DaVinci. No, bueno, claramente, Manuel, creo que el tema es súper interesante. Creo que hay que destacar y hay que dejar bien claro lo que es China para el mundo. Ya comentó ciertos datos Diego, no quiero repetir en eso. Sí creemos que los portafolios latinoamericanos tienen una exposición a China muy chica. Creo que es un tema de no tener tanto conocimiento, de no estar cerca de ahí, pero si uno va a los rendimientos de ciertos fondos que hay de China, justamente la economía doméstica, ve que rendimientos a 10 años es exactamente el mismo que el Standard & Poor's. Cuando uno va a 5 años, rendimientos que son casi el doble, en 3 años un 30-40% más y en el último año más del doble del rendimiento del Standard & Poor's, siendo el Standard & Poor's un excelente 10 años que hemos vivido. ¿Por qué está pasando esto? No hay que ser muy inteligente. Básicamente vemos un país que uno cuando estaba en Colombia, 15 años atrás, como cuando yo iba, no veía mucho asiático, perdón que tome asiáticos como chinos, pero bueno, no veía mucha invasión de gente. Mis últimas veces yendo ahí, que son unas 6-7 veces por año, previo a COVID, uno estaba en cualquier restaurante, en todos los restaurantes, sin importar si es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y siempre en los restaurantes de negocios siempre había gente asiática, imagino gran parte china. Están llegando, están viniendo y están comprando. Entonces, no tener un portafolio de China es un tema importante, es un tema que me parece que hay que mirarlo. Simplemente nosotros, como DaVinci, representamos a la compañía alemana Allianz, que justamente tiene uno de los fondos de China más grandes del mundo, con activos por arriba de 9.6 billones de dólares, algo que realmente creo que da mucho valor agregado para que después puedan verlo. ¿En el sentido de qué? De que invierten en la economía real, doméstica, no las acciones como Alibaba, sino la empresa doméstica china. Y con esto entro un segundo en un tema también bastante interesante, que no lo hemos hablado, no se ha nombrado, y es la vacuna. La vacuna de COVID lo que genera justamente es esa vuelta que comentó Eric minutos atrás hacia valor, hacia justamente las empresas que no estábamos mirando tanto. Y nosotros creemos que en mercados emergentes, si vemos el flujo que hemos vivido en las últimas 20 semanas positivo de ingresos a deuda emergente, viene dado porque está habiendo un aire de que creemos que se va a poder llegar a tener el antídoto a este COVID. Ojalá que así sea por el bien de todos nosotros. Pero si eso llega, los países que más se benefician justamente somos nosotros. ¿Por qué? Porque el crédito vuelve a nosotros y es una forma de que vuelva lo que está pasando en Colombia, ese tipo de cambio de pasar de 4.089, como tuvimos ese 16 de marzo de este año, a niveles de hoy de 3.400. Pero sin lugar a dudas, mercados emergentes es algo que hay que volver a mirar después de 5 años de haberlo tenido afuera. Gracias, James. Y yo simplemente quiero para toda la audiencia, por ejemplo, enmarcar por qué Diego habló de China, por qué James complementó los temas de China, y es que, por ejemplo, noviembre del año 2020, China exportó 286.000 millones de dólares. Ha sido el mes en la historia de mayores exportaciones de China hacia el resto del mundo y con Estados Unidos, por ejemplo, ese mes, frente al mismo mes del año inmediatamente anterior, creció más del 40% en los temas de exportación. Entonces, realmente es una economía que viene funcionando bastante bien, que viene recuperando de los niveles prepandemia y que creemos, y esto pues lógicamente complementando mucho lo que dijo Diego y lo que dijo James, que probablemente sea, digamos, una exposición. Aprovecho un tema que sé que para todas las más de 500 personas que están en este momento conectadas es bastante relevante y es el tema de monedas. Y Diego lo dijo muy bien. Diego, comienzo ahora un poco de atrás para adelante. Diego,
tú mencionaste que clave es, por ejemplo, invertir en bonos emergentes en moneda local. Exactamente, digamos, ¿cuál es como la lógica, el racional, digamos, para este tipo de inversiones en este momento? Muchas gracias, Manuel. Buena pregunta. Y permíteme hacer un disclaimer antes. No quiero evitar la pregunta, pero me parece importante hacerlo. Y es, como inversionistas, persona natural, tenemos una tendencia a tomar decisiones en caliente y a tomar decisiones pretendiendo ganarle al mercado y queriendo simplemente por un flujo de noticias salir a comprar activos. Entonces, si las cosas se ponen feas en el vecindario, entonces salgo a comprar dólares y viceversa. Y eso, la historia nos ha mostrado que puede no ser la mejor experiencia. Lo que es importante es mantener una exposición consistente a activos internacionales para que diversifiquen mi portafolio y me permitan, a través de los ciclos de mercado, recibir esos beneficios de diversificación. Lo contrario, pretender jugarle al trading de la moneda suele terminar en una traición a la lógica pambeliana que dicta que es mejor comprar barato y vender caro. Dicho ese disclaimer, sí sentimos que las condiciones macroeconómicas a nivel global están apuntando hacia un debilitamiento del dólar en términos generales. ¿Y por qué es esto? Las tasas de interés en Estados Unidos están en niveles muy bajos y las señales que nos ha dado la Reserva Federal es que estas tasas van a mantenerse en niveles sustancialmente bajos en adelante. Esto significa que el dólar se va a debilitar contra cada una de las monedas a nivel global. No necesariamente, cada país tiene obviamente sus peculiaridades. Habrá monedas en la región en las cuales esta lógica no aplique, habrá monedas a nivel global en las cuales esta lógica no necesariamente aplique por condiciones muy estructurales de las dinámicas de cada economía, pero en términos generales el dólar debería tender a debilitarse por esas tasas bajas, nominales bajas, reales, negativas en el mundo de Estados Unidos, lo cual va a terminar llevando a los inversionistas a buscar rendimientos en otros mercados y esto, digamos, por consecuencia va a implicar un debilitamiento del dólar. Y esto toca el tema de las inversiones en bonos emergentes también. Perfecto. Diego, y acá digamos que quiero aprovechar los últimos minutos con ustedes antes de darle paso a algunas preguntas del público. Simplemente, Eric, ¿cuáles serían, digamos, los top convictions que tú tienes? El top convictions, digamos, para la audiencia es esas convicciones, digamos, claras que tiene cada uno de ustedes para el año 2021. Puede ser en temas de economía, en temas de moneda, en temas de inversiones, pero muy rápidamente, Eric, ¿cuáles serían, digamos, tus top convictions para el año 2021? Claro, gracias Manuel, y lo hago por bullets. Te diría, número uno, que, y estoy de acuerdo con mis colegas, claramente hay una oportunidad muy, muy grande en lo que son mercados emergentes. Tocamos un poco lo que es la debilidad del dólar, el motivo por la cual eso es un tailwind que impulsa esto. Hablamos un poco de lo que son el consumo en Asia, porque hablamos de mercados emergentes y tenemos una manta muy amplia que abarca demasiado, pero cuando dibujamos una línea y vemos claramente lo que son algunas partes de Asia, fuera de China, Indonesia, Taiwán, etcétera, India, hay extremas oportunidades, no solo por el lado de equity, en nuestra opinión, pero también por la parte de deuda. Digamos, porque cuando uno ve a través de la deuda, y siendo un componente tan importante entre las carteras, uno tiene que ir colocando de cierta manera. Y ustedes lo saben muy bien en Colombia. Es muy difícil hoy por hoy sacarle algún tipo de rentabilidad en términos reales, considerando la inflación, que sea atractivo. Pero aún ves en mercados emergentes una gran oportunidad, sobre todo cuando lo comparas con tesoros. Diría, sería uno de los asset classes, mercados emergentes, renta fija, en parte o por la parte de MFS, diríamos, es un asset class que nos gusta muchísimo. Número dos, diría, y lo toqué un poco en la pregunta anterior, Manuel, fue nuevamente fíjense en lo que son empresas de gran capitalización que suelen ser de estilo value, porque donde hay, a su punto, creo que justo lo había comentado James, si no me equivoco, pero cuando ves lo que es el underweight que la mayoría de las carteras tienen en este asset class,
es importante y con dada razón, porque de nuevo, post 2008 se olvidaron, dijeron, bueno, vayamos sacando, eliminando este sector y vayamos volcándonos todos a lo que son tecnología y demás, o healthcare. Queremos ver un poquito más de rotación y pensamos que estás en un momento, si tuviéramos obviamente ese retrovisor y viendo hacia atrás, un momento perfecto para ir nuevamente moviendo las fichas hacia lo que es US Large Cap y Value. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Eugenio, la misma pregunta. ¿Cuáles son, digamos, los top convictions de ustedes, así en 2 o 3 líneas, en lo que debería, digamos, enfocarse un inversionista internacional durante el año 2021? Bueno, sin duda que concuerdo con Eric respecto a, y con lo que han estado comentando los colegas, respecto a las oportunidades en emergentes, que tal vez se pueden dividir en capas. China como epicentro, obviamente Asia en sí también presenta grandes oportunidades, los países que recién justamente mencionaba Eric y tal vez como tercera instancia emergentes global para quien quiere un play más abierto. Dentro de lo que es value, que recién también mencionaba Eric, y un tema que no hemos tratado y en donde vemos muchísimas oportunidades es en infraestructura. Por 2 motivos. En primer lugar, lo que es Estados Unidos, Biden viene con un programa muy importante en cuanto a inversión en infraestructura, pero si salimos de Estados Unidos y vamos a mirar a nivel global, infraestructura siempre ha sido un canal para reactivar las economías que han usado los distintos gobiernos desarrollados. Y lo que hoy tenemos es que estamos saliendo de una de las crisis globales más grandes en cuanto a lo que generó el COVID, y esperamos que la inversión en infraestructura para reactivar las economías sea muy fuerte. Y eso conjuntamente con la agenda que ya era muy fuerte en Europa y que ahora Biden está proponiendo en Estados Unidos en cuanto a energías sustentables, creemos que va a dar muchísimas oportunidades en el sector. Y para terminar, como tercera idea, y reforzando un poquito lo que tal vez comentaba James, en renta fija, que siempre forma parte de las carteras, y es necesario tener una posición de renta fija, las oportunidades creemos que están en los vehículos que ofrezcan mayor flexibilidad. Una dinámica bastante marcada dentro de los distintos sectores de renta fija, así como un manejo activo de duration, incorporando compras oportunísticas para generar valor, y eso es hoy lo que estamos viendo con mucha demanda en las carteras. Perfecto. Y ya que mencionaste a James, ustedes desde Da Vinci, ¿cuáles son los 3 convictions fuertes que tienen para el año 2021 y cómo podrían, digamos, los inversionistas internacionales aprovecharlos? James, ya. Estaba sin ahora sonido. Sí, perdón. Entonces, ahora me escuchan bien. Bueno, simplemente, Manuel, como comenté en las exposiciones, número 1 y más importante, un fondo flexible, un fondo de deuda que me deje realmente poder tener un manager, un gestor, alguien que esté atrás buscando las mejores oportunidades. Habiendo dicho eso, nuestro fondo flexible en las últimas 12 semanas ha aumentado 5 puntos en mercados emergentes porque está viendo una oportunidad. Nos gusta mucho la deuda emergente. Lo que nos pasa, o yo conociendo un poco al cliente colombiano, latinoamericano, toda la deuda en mercados emergentes me asusta que si el día de mañana tenemos una vuelta de COVID o algo similar, puede tener mucha volatilidad. Flexible, 1. Y después 2 ideas. 2 ideas muy claras en acciones. 1, China, como hablamos. Acciones en China creemos que tiene que ser parte de los clientes, de los portafolios, 5 o 10%. Y último, que se me pasó cuando estaban hablando del tema, las nuevas acciones globales. Cuando hablamos de las nuevas acciones globales, es justamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial de forma global. Nosotros tenemos, uno piensa en la inteligencia artificial y se piensa que es solamente un robot o algo muy específico de tecnología. Y no, sí, inteligencia artificial hoy es un tractor John Deere andando en el medio de Colombia, en tierras, cambiando justamente, o sacando árboles, o sembrando, cosechando. Esas son las compañías que nosotros creemos que realmente generan
Y acá, con esto voy a terminar yo mi exposición, señores, dentro de 5 años, hoy a 5 años para adelante, van a haber menos o más chinos dando vueltas por el mundo, nosotros creemos que van a haber más, y eso es invertir, pensar justamente qué va a pasar, exactamente igual que inteligencia artificial cuando pensamos en los procesos, en las cosas que están pasando, por ejemplo, ahora estar conectados 600 personas mediante tecnología, porque acá es que tiene mucho proceso de inteligencia artificial en el cual, viendo a las generaciones nuevas, nosotros mismos, la forma de comunicarnos, la forma que actuamos, lo importante que tiene eso para el futuro. Yo veo eso, obviamente me decís un año, Manuel, me cuesta mucho, de acá a un año no sé, yo te doy garantía que fondos como el de China, 60% arriba este año, fondos como el de inteligencia artificial, 93% arriba este año, estamos hablando de un año de recesión, de crisis, 93 y 60. Eso para nosotros, obviamente, no van a seguir ese volumen de crecimiento, pero sí es un proceso que vino, que hizo una disrupción en la economía y que no se va a poder parar. Eso va para seguir creciendo, para seguir avanzando. Entonces, esas dos ideas en acciones para poner un portafolio flexible, conservador, que me proteja el resto. Terminé. Muchas gracias, James. Florencio de Beacon Investment. Los top convictions que ustedes tienen para el año 2021. Y la misma pregunta, ¿cómo esto puede ser aprovechado por los inversionistas internacionales? Bien, Manuel, muy al punto. 3 ideas que venimos promocionando hace mucho tiempo, venimos conversando con todos nuestros clientes en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Número 1, deuda de mercados emergentes. Acá somos un poquito más conservadores, no hace falta tomar riesgo invirtiendo en monedas locales. La deuda en dólares de países emergentes está muy barata. Históricamente, cada vez que compramos deuda en estos niveles de precios y esperamos 12 meses, los retornos fueron del orden del 15,5%. Eso sumando los cupones que recibimos y la suba de los precios de los bonos, que ya de por sí, digamos, están baratos. 15,5% históricamente los retornos de los bonos emergentes en dólares, si entramos en puntos parecidos, en valuaciones a donde estamos hoy. Mucha convicción respecto a eso. Neuberger tiene uno de los mejores fondos de la industria, se llama Emerging Markets Debt Hard Currency. Hard Currency habla, digamos, de la exposición al dólar, a monedas duras en realidad, pero es casi 100% dólares. Así que eso para inversores de deuda, sin duda es la gran oportunidad para nosotros. Número 2, sector súper rezagado este año, en parte gracias a la pandemia, real estate, infraestructura, finca raíz en Estados Unidos, hoteles, casinos, apartamentos, oficinas, shopping malls, hoy en niveles históricamente baratos, una ganga para empezar a comprar antes de que ya veamos el fin de la pandemia. Y también, por otro lado, la infraestructura, que también están los fondos de real estate, todo lo que es la infraestructura de las nuevas compañías tecnológicas que van surgiendo. Entonces, real estate de lo que son centros de distribución para lo que se compra online, real estate para todo lo que tiene que ver con los centros en donde están todos los servidores, los de la nube, los famosos data centers, los centros de data, y también real estate de todo lo que se viene en telecomunicaciones, las famosas torres de 4G y 5G, que también pueden invertir en ese tipo de compañías en fondos como el Neuberger Berman US Real Estate Securities. La tercera idea, bueno, ya la mencioné, muchísima convicción de algo que está pasando, que está comenzando y que tiene perspectivas muy importantes para los próximos años, invertir en la tecnología 5G y en todas las compañías del mundo que se favorezcan de la aparición de esta tecnología, no solamente tecnológica, sino también de otros sectores. En el caso del Neuberger Berman 5G Connectivity Fund, el promedio de las compañías que tenemos dentro del fondo, de las ganancias que van a tener los próximos 5 años, son del orden del 35%. Y generalmente a largo plazo los mercados equiparan o equilibran a las ganancias de las compañías. Es decir, que si las ganancias del 35% promedio por año son un buen indicador de la suba del precio de esas compañías, tenemos largo trecho para ganar y ganar mucho dinero potencialmente. Así que de vuelta, Emerging Markets Debt, Real Estate y 5G. Perfecto. Florencio, muchas gracias. Antes de dar paso a Diego para cerrar este segundo módulo, a todos los que están conectados al Scandia Global, ya viene un invitado de cierre muy especial, entonces espérenlo. Dicho esto, Diego, ¿cuáles son las 3 top convictions que tú nos podrías compartir para el año 2021?
Buenísimo. Permíteme darte 4, Manu. La primera y tal vez la más aburrida de todas. Sí. La primera y la más aburrida de todas probablemente es mantengámonos diversificados. No porque tengamos unos views tácticos debemos concentrar o sobreconcentrar portafolios en donde potencialmente estamos más optimistas para el corto plazo. Lo más importante, déjese asesorar de su asesor financiero, de su financial planner de Scandia y construya un portafolio diversificado. Ya en views más tácticos, yo te diría, por un lado, un overweight, vemos oportunidades en renta variable en particular en Estados Unidos, en Asia emergente, dentro de Asia emergente, en particular en China. Eso en cuanto a renta variable. En cuanto a renta fija, oportunidades particulares en el mundo de high yield global y en renta fija asiática, China en particular. Y 2 temas, y el último capítulo tiene que ver con 2 temas subyacentes que son importantes. Uno es inversiones sostenibles. Scandia se hizo ya signatario de los principios para inversión responsable de la ONU y sé que está avanzando en su agenda de ofrecer a los inversionistas alternativas de inversión sostenible. Ese es un capítulo importante para exponer los portafolios de manera estructural, pensando en inversiones sostenibles hacia el largo plazo. Y el último de este capítulo, digamos, final, tiene que ver con mercados privados. En particular, deuda privada. Y también Scandia, sé que está avanzando en la oferta, tanto local como internacional, para inversiones alternativas. Y ahí, en mercados privados, vemos unas oportunidades importantes, en particular en el mundo de deuda privada. Perfecto. Diego, muchas gracias y la verdad, digamos, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Quiero simplemente en 2 minutos resumir. Las oportunidades están, creo, digamos, que es menester poder evaluarlas y poder realmente ver cómo estas oportunidades están dentro de mi perfil de inversión, dentro de lo que yo quiero lograr como inversionista y de la diversificación. Creo que nuestros invitados, Diego de BlackRock, Eugenio de Franklin Templeton, James de Da Vinci, Florencio de Beacon Investments y Eric de MFS, pues trataban muchos temas, se nos quedaron muchos en el tintero, podríamos hablar días enteros. Realmente a todos los asistentes, si ustedes ven, teníamos una hoja llena de temas, o particularmente yo la tenía. De esta hoja no traté nada, traté, digamos, otros temas que fueron surgiendo durante la conversación, pero que son muy relevantes. Me voy a tomar el atrevimiento, digamos, que para todos los que nos están viendo, si quieren profundizar, digamos, en alguno de los temas que trató BlackRock, que trató Franklin Templeton, que trató Da Vinci, que trató Beacon Investments o que trató MFS, pues los podemos, digamos, poner en contacto con ellos para que realmente conozcan mucho más de lo que hablaron y de el top convictions que nos presentaron. Entonces, pues a todos nuestros invitados, James, muchas gracias por participar el día de hoy y espero verte muy pronto. Eugenio, también muchísimas gracias de parte de Franklin Templeton por acompañarnos el día de hoy. Por favor, gracias a ustedes. Diego de BlackRock, también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Florencio de Beacon Investments, por favor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Y finalmente Eric, un gusto haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este Scandia Global. A todos, ya viene un invitado súper especial, súper especial. Manténganse acá, que somos Scandia Global.